Muy bien, estamos en la 10ª clase de Sociología de la Universidad Politécnica de Honduras y estamos en la penúltima clase, ya que en la próxima que nos encontremos solamente va a ser para evaluar un poco, ¿verdad? Para que podamos ver el contenido de la última clase que nos corresponde y también la evaluación, que sería el control de lectura. Así que ya estamos pues casi finalizando este periodo. Se nos fue sumamente rápido, y casi yo a menos personas ya casi no lo he sentido mucho. Obviamente tal vez ustedes imagino que sí, porque han tenido otras clases y la presión de varias clases, ¿verdad? No es lo mismo como llevar una sola. Así que considero de que les va a servir ya el tiempo de descanso que se les va a proporcionar. Pero bueno, vamos ahora a compartir, voy a compartirles, y a ver, ¿dónde están? Para poder pasar, la lista. Vamos a ver si está aquí. Listo, aquí está. Ay, que quedó pegada a mi computadora. Ahora sí. Bueno, vamos a ver, ya lo tienen ustedes en sus dispositivos. Jorge Alberto, quiero ver si tengo así. Jorge Alberto Rivera. Jorge Alberto de Tegucigalpa, no está. Voy con, bueno, esto de Comayagua, esto de Comayagua no es ninguno, no está ninguno. De La Lima, tampoco. ¿Ah? Danny. Alan David Hernández. Presente. Andrea Nicole Urbina. Andrea Nicole Urbina. No está. Brian Naún Rodríguez. No está. Brian José Díaz. No está. Claudia Eunice. Presente. Dariela Yolanda Ardón. No está. Elan Isaías García. Buenas noches, Lee. Presente. Scarlett Jacqueline Casco. Buenas noches, presente, Lick. Fernando José Guzmán. No está. Jennifer Jacqueline Morga. Presente. Jorge Daniel Silva. No está. José David Matamoros. José David Matamoros. Está. Josué Fernando Sánchez. Presente. Larissa Nayeli Avilés. Presente. Lizzy Michelle González. Presente. Luis Antonio Tercero. Presente. Zaira Beatriz Padilla. Presente, licenciado. Sandy Sugeli. Presente, licenciado. Sergio Jair. Presente, Macer. Bueno. Wendy Leticia Herrera. Wendy Leticia Herrera. No está. Vamos Choloteca tampoco, ¿verdad? De aquí. El Progreso. Hernán Mauricio. No me acuerdo del Progreso. A ver, y este Jare tampoco. La Paz. Este es de La Paz, sí. Bélgica, Elizabeth. Buen día. Buenas noches, presente. Berenice Yasmín Castillo. ¿Está Berenice? No. Ok. Eric Fabricio. Presente. Johnny Alberto Vargas. Presente. Kidian Esmindo Trinidad. Presente. Rudy Fabiola. Buenas noches, presente, Lick. Le voy a poner no está. Wilmer Orlando. Presente, Lick. Jeffrey Miguel. Presente. Perfecto. Alguien que entró después y no le pasé lista, me dice el nombre y de dónde es. Buenas noches, Lick. Brian Naún Rodríguez. Escuche. Dan Lee. No escucha el nombre. Brian Naún Rodríguez. Brian Dan Lee. Naún Rodríguez. Aquí está. Perfecto. Ahí está.
¿Quién más? Dariela también, profe. Daniel. Lick, perdón. buenas noches. Dariela Yolanda. Ah, no. No es Dariela Yolanda. No. Sí, Lick, buenas noches. A ver, aquí está. Perfecto. Diga, Gloria. Lick, soy Wendy Herrera, solo que tengo problemas con mi computadora, entonces entré de otro usuario. Ah, ok. ¿De dónde es usted? De la sede de Danley. Wendy dijo que se llama. Sí, Wendy Herrera. Wendy. Wendy Leticia. Esto es lo que surgió de la Sí. búsqueda. Ok. Wendy. Ya. ¿Alguien más faltó que ya pasé lista y entró después? Jorge Silva, Lick, buenas noches. Jorge, usted de... Danley, Dani, Jorge, hasta- Jorge, yo le escribí ahora que no iba a poder estar, pero hasta donde me llegue la señal. Jorge Daniel Silva, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto, ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más faltó? Para pasarle lista. ¿Estamos bien? Estamos cheque. Bueno, en caso alguien después, entonces que me avise para poder corregir. Bueno, solamente para lo que tengan presente ustedes y ya lo tengamos así muy en consideración, recuerden que para la próxima, bueno, tienen un trabajo. Partiendo de lo que hoy veamos en clase, ustedes tienen un trabajito, ¿ok? Eso lo tienen igualmente en la jornalización. De igual manera se los comparto por aquí. Para la semana 10ª, que es la que estamos ahorita, vamos a ver el tema de globalización y cambio social. Y en el trabajo que va a quedar, va a costar 10 puntos. Es una narración histórica. Es decir, van a hacer una narración estilo una historia que es narrada o un cuento personificado, donde los personajes van a ser ustedes mismos. Cada equipo va a trabajar. Ustedes van a narrar, verán, aunque de igual manera esto ya lo había anticipado antes, pero ya lo había anticipado en la clase anterior. Entonces, para que sepan ustedes de que van a hacer un trabajo, narración histórica, ustedes lo van a grabar, van a personificar, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en consideración y lo puedan crear. Recuerden que para eso tienen que hacer un formato, ¿no? Tienen que hacer un guión de los personajes, ver qué historia van ustedes a personificar que aborde el tema de la globalización, el tema del desarrollo social. Entonces, de globalización hay grandes cantidades de contenido que ustedes perfectamente pueden tomar en consideración. O el tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad? También va a ayudar para que puedan ustedes tener ideas. Por lo tanto, yo les doy la sugerencia de que tomen apuntes para que cuando ustedes vayan a desarrollar ya tengan como los puntos clave. No es que van a escribir todo, ¿va? Porque para eso va a quedar este video va a quedar grabado. Pero siempre es bueno que tomen sus apuntes para tomar como las ideas claves o al momento que yo vaya presentando el tema o vaya presentando algunos videos que vamos a ver hoy, les vayan a dar ideas y decir, nada, en la narración la podemos hacer tipo histórico o la podemos hacer tipo cuento. Y entonces, ¿quiénes van a participar? Todos los del grupo. Todos los del grupo deben de participar, ¿verdad? No voy a aceptar trabajos individuales esta vez, lo siento mucho, ¿verdad? Así que el que no trabaje con su equipo, no voy a recibir trabajos. Eso porque veo como que algunos están agarrando la mañita, ¿verdad? De que ya para finalizar el periodo, bien estuvieron trabajando y están agarrando la mañita como que algunos de que están trabajando y otros no. Que algunos se comunican y otros no. Entonces ahorita se lo digo con tiempo. Soldado avisado no muere en batalla. Soldado avisado no muere en batalla. No voy a aceptar trabajos individuales. A nadie. Con N mayúscula, nadie. Así que si me van a preguntar después, mire esta cosa, vea el video exactamente en este minuto que está pasando. Ya saben, no voy a aceptar trabajos individuales. ¿Para quién? Para nadie. Eso significa pónganse las pilas porque es el último trabajo que van a presentar de 10 puntos. Aparte de la evaluación, obviamente, el control de lectura, que les voy a compartir un material. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Así que trabajos de equipo, porque es una narración, no va a estar haciendo narraciones usted solo con tantos personajes. Aparte que no es así la temática, es en equipo. Y, por favor, tengan muy en cuenta esto. El tema es un tema muy general. Tienen material, está para tirar para arriba. Hablar de globalización no es nada nuevo. Así que eso es importantísimo que lo tengan muy en cuenta, por favor. Y esto lo deben de enviar. Y aquí está la fecha, el 14 de septiembre. 14 de septiembre la narración, esa es la fecha que ustedes deben de estar enviando, fecha máxima.
No vayan a ser como otros estudiantes que están queriendo subir trabajos el mero día y tarde. Así que por favor, ténganlo muy presente, ¿verdad? Cuando quieren subir trabajos a la carrera o quieren un día antes ponerse a hacer todo, no inventen, no van a poder hacer todo ese montón de trabajo en un solo momento. Eso lleva tiempo, eso implica grabar, eso implica hacer un guión, es de sentarse, ¿verdad? Así que no van a poder estar todos, pues deleguen funciones. Y el momento de ya hayan hecho funciones, porque tal vez algunos tengan un poquito más de tiempo que otros, siendo conscientes, entonces pues después se reúnen, ¿verdad? Para armar toda la cuestión, distribuirse el trabajo y grabar, ¿verdad? Grabar. Eso implica dedicar, pues, esfuerzo y dedicar esfuerzo y de mucha voluntad. Aparte que ya es el último trabajo, entonces háganlo bien hecho, por favor. Son 10 puntos que se deben de ganar también, ¿verdad? Son 10 puntos oro que corresponderían a 30. Si lo fuéramos valiéndole sobre 100, si fuera 100 por parcial, este trabajo le estaría costando 30 puntos. 10 puntos oro. Eso para que lo tengan muy en cuenta, ¿verdad? Así que un trabajo bien hechito. ¿Listo? Bueno, las rúbricas están en el campus virtual. Ahí métanse al campus virtual. Ahí está lo que voy a calificar, las instrucciones. Ahí está. Ahí está. Busquen en el campus virtual. Ahí está el espacio ya creado. Bueno, ¿qué más hay por aquí? No, esto solamente. Bueno, eso ya está. Antes de que entre el tema, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que van a hacer. Vamos a grabar el video entonces. Sí, claro. Bueno. Y recuerden, siempre suban el enlace, no van a subir el mero video porque es mentira, es muy pesado. Suban el enlace entonces al campus virtual. Y va con su portada y ahí van link, así como lo han hecho otra vez. Nada nuevo, nada nuevo. Bueno, si no hay más preguntas, les comparto lo que vamos a ver hoy. Me cambié acá. Les comparto el enlace. Déjenme bajar aquí. Listo. Bueno, estoy trabajando en Canva, para que ya lo sepan ustedes, ¿verdad? Que no estoy en PowerPoint, sino que estoy en Canva. Después les voy a subir este mismo material, pero se lo voy a subir en PDF, para que lo tengan. Entonces, los videos los videos vamos a verlos ahorita. Obviamente PDF no se puede ver, pero sí lo van a observar en este momento, ¿ok? Bueno, miren, la 10ª clase que corresponde hoy vamos a hablar acerca del cambio social y globalización. Eso para que lo tengan muy en cuenta. Aquí algunos datos que vamos a ver que son bien interesantes, que a mí en lo personal me gustaron bastante y que considero que les va a llamar la atención a ustedes y podemos también abrir los micrófonos para algunas preguntas, algunos comentarios que vamos a hacer. Me parece genial, ¿ok? Así como lo han hecho siempre. Bueno, primer dato, cambio social. Si hablamos de cambio social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues vamos a decir directamente que son aquellas transformaciones. Un cambio es algo que se transforma, un cambio es algo que deja de ser eso y se convierte en algo. Ok, en este caso hablamos de transformaciones, pero en el sentido de que vamos a transformar una sociedad. Ok, una sociedad. Entonces, para transformar una sociedad no se hace en un año. Lleva mucho tiempo. Lleva un recorrido largo para que lo tengamos en consideración. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de ese cambio social, también nos referimos a que hay unas teorías del cambio social. Y en esta teoría vamos a evaluar 4 teorías en la primera parte. ¿Ok? La teoría cíclica, la teoría evolucionista, la teoría del equilibrio y la teoría del conflicto. Que creo que la del conflicto no se va a ser tan difícil, ¿verdad? O no tan difícil, sino que no se va a ser como desconocida porque esa teoría del conflicto la vimos cuando comenzamos el periodo. Ahí ya la habíamos analizado. Lo que vamos a hacer es recordar o refrescar lo que dijimos en la primera clase. Ok, entonces, la teoría como tal, ¿verdad? Cada una de estas teorías, nosotros tenemos que ir evaluando de qué tratan. ¿De qué tratan? Porque si hablamos de cambios sociales, sí, pero esos cambios sociales están enfocados a unas teorías en particular. Si no hubiese esa teoría, es decir, esa línea de pensamiento, si no hubiera ese tipo de pensamiento de cambios que se fueron suscitando a través de la historia, no habrían entonces sociedades diferentes o no dejarían de ser lo que antes eran para convertirse en algo nuevo.
Entonces aquí se plantean los problemas más eficaces cuando nosotros analizamos esos cambios, ese tipo de cambios sociales. Ahora, analizando un poquito, ¿verdad? Cada uno de ellos vamos a ver de qué trata. ¿Ok? Vamos a ver. La primera, la teoría cíclica. ¿De qué trata la teoría cíclica? Como algo cíclico, es algo que ustedes se fijan, algo cíclico, algo como que tiene un inicio, tiene un progreso, tiene un proceso, pero como que regresa otra vez, ¿no? Algo cíclico, algo que se vuelve otra vez, que se vuelve algo que vuelve otra vez al inicio, ¿no? Vuelve otra vez. Ahora, entonces, ¿de qué trata esto? Pues son las diferentes sociedades que van a experimentar cierto tipo de fases. ¿Fases en qué sentido? De que toda sociedad o toda civilización siempre tuvo su inicio, pero también tuvo su esplendor y al mismo tiempo tuvo su decadencia. Entonces hubo un momento que inició, estuvo el auge, lo más grande, lo más fuerte de esta época social, de ese imperio, de esa sociedad, qué sé yo, pero llega un momento en el que empieza a decaer. Es como el ciclo de vida, ¿no? Nace, crece, como dicen en la escuela, se reproduce y muere. Entonces, claro, a nivel social sucede lo mismo. Las sociedades no son iguales. Las etapas, ¿verdad? Las etapas suceden lo mismo. Ahora, cuando muere, cuando una vez que muere ese tipo de pensamiento, o va disminuyendo el tipo de pensamiento, o se va transformando. ¿Por qué se está transformando? Porque va a empezar algo nuevo, va a empezar algo diferente. Entonces, claro, el ciclo, de eso se trata. Todas las sociedades están en su auge, en lo mejor, en las épocas. Recuerden la época clásica, la época antigua, la época medieval, la época moderna, que la miraron ustedes en filosofía, y la época moderna y la época contemporánea. Es decir, tuvieron un inicio y hay un momento en el cual decayó. Un momento en el cual ya empezó una nueva etapa. Una nueva etapa. Claro que hablamos de muchos años, más de 1000 años, por ejemplo, ¿no? Para poder decir algo así que se pueda ver muy marcado. Entonces, de lo que quedó, de lo que estaba, se continúa algo. Eso me recuerda a algo como que se llama, en filosofía nosotros le decimos deconstrucción, no es reconstrucción, deconstrucción. Es decir, es construir partiendo de una base, partiendo de lo que ya existía. No es comenzar de cero, no es comenzar de nada, sino que algo que ya estaba, entonces se construye sobre o por encima de aquello, no, por encima no, partiendo de aquello, de lo que ya está, de la base, ¿ok? Ahora bien, este proceso siempre se va a seguir dando, siempre se va a seguir dando. Hay un filósofo alemán que se llama Oswald Spengler. Él tiene un libro que se llama Decadencia de Occidente. Fíjense que es un libro bastante interesante porque en ese libro habla acerca de la parte cíclica de toda sociedad, que siempre tiene lo mismo. Una etapa de nacimiento, una etapa de ascensión, una etapa de esplendor, donde está lo mejor, el auge, pero hay una etapa de decadencia donde empieza a decaer las famosas crisis, ¿no? Las famosas crisis que se dan en la sociedad, cuando hay ese tipo de cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, y entonces, claro, eso empieza a haber a decaer, ¿no? Empieza a decaer, la fuerza empieza a ir más, ya no es tan fuerte, sino que empieza a ser algo más débil. Y claro, llega un momento en el cual, ¡pum!, ya murió. Es decir, ya empieza una nueva versión, una nueva visión de la vida en esa época social. Ok, Spengler, según él, dice que la morfología cultural, o como le puse yo ahí, esas partes de las culturas, ese morfo, esa forma, ¿verdad? Es morfología de la parte cultural, no han sido las mismas, no han sido las mismas, sino han cambiado. Y aquí se les coloca, por ejemplo, las civilizaciones, ¿no? Se les coloca también la historia egipcia, china, semítica, o judaísta, ¿no? Hindú, persa, grecorromana y la occidental. Bueno, todas estas ha sucedido lo mismo. Emergen, florecen y decaen. Y eso lo dice Spengler, rescatando un poquito lo que decía él. Pero algo interesante, fíjense, que me llama mucho la atención, es estas palabras que utiliza él. Cada una de ellas posee un estilo o un espíritu. Un estilo o un espíritu. Entonces, claro, fíjense que hay personas que dicen, ve, un poeta, pues sí, lee un poema muy bonito, excelente, perfecto. Pero fíjense que con un poema usted puede cambiarle la vida a una persona. O incluso puede cambiarle el ánimo de una persona. La palabra, lo que se dice, lo que es teoría, que se comparte, cambia la historia.
Ustedes ven en el caso de Francisco Morazán, no nos vayamos tan largo, ¿no? El ideal de Francisco Morazán, una Centroamérica unida. Por poco, ¿verdad? Y se queda concretado ya algo permanente. Pero los pensamientos y los ideales de una persona pueden afectar toda una sociedad. Karl Marx, por ejemplo, ¿no? Karl Marx, ustedes saben de que la historia de él es un hombre que estuvo en defensa de la gente más pobre, ¿verdad? Y que también estuvo criticando muy fuertemente, no crítica por criticar, sino que hizo una crítica muy severa, muy fuerte, acerca de las clases sociales, esa lucha de clase o esa forma de cómo se mira la diferencia entre un grupo y otro grupo, entre los feudales y los burgueses, entre los que tienen poder y los que son sometidos. Entonces, el pensamiento nada más. Lo mismo sucedió con Hitler, ¿ok? Lo mismo sucedió con Hitler, con Lenin. Todos ellos han tenido un pensamiento y ese pensamiento es lo que ha cambiado la historia de todo un país, de todo un gobierno, y más todavía, de toda una etapa como tal. Entonces, cuando nosotros les decimos al estudiante, piense por usted mismo, analice por usted mismo, es porque uno sabe el potencial que tiene la teoría. Porque una persona que tiene una teoría muy fuerte, muy arraigada, se convierte en una idea. Y esta idea se convierte en un ideal. Un ideal que puede ser compartido con otras personas. Y al unirse estas personas, hacen una gran fuerza. Se construye algo o se destruye algo también. Entonces, con él decimos que, con Spengler, decimos que es un espíritu, ¿verdad? Que es un estilo de vida, lo que forma y lo que hace que haya una transformación social. Y claro, aquí no le gustaría tener un Honduras donde haya tecnología de punta, donde hasta la última montaña haya electricidad, donde las calles estén pavimentadas o por lo menos estén bien reparadas y constantemente, de que no haya necesidad no es que no haya necesidad de tanta, sino que se puedan satisfacer las necesidades básicas, que tenga comida diaria, que tenga un techo digno, que tenga algo con que trasladarse, con que mover, con que movilizarse. Entonces, claro, nosotros vemos de que hay muchas cosas que nosotros nos gustaría transformar en nuestro país, que nos gustaría transformar en nuestras comunidades, en lugares donde nosotros somos. Y ese pensamiento, esa idea que nosotros vamos construyéndonos, es algo que debe ser propio. Por eso es importante cuando nosotros le decimos al estudiante, piense por usted mismo. Yo le doy las herramientas. Nosotros le damos el conocimiento, pero quien va a hacer todo el trabajo y quien va a forjar su propia historia y quien va a forjar su propio razonamiento es usted. Soy yo como estudiante. Y hay muchas cosas que a uno le impactan, ¿no? ¿Recuerdan la historia de ¿cómo se llama esta? Ay, ya me olvidó. Ahí está, socialista, que ya me olvidó el nombre. De las hermanas, vaya. Virabal. Medieval. Las mariposas, licenciado. ¿Recuerdan, ¿recuerdan esa historia de ellas? ¿Qué pensamiento más fuerte que les impactó a defender sus derechos y hasta poder transformar la realidad de todo un país, de defender los derechos que tienen, que son tan arraigados? Entonces, dígame, ¿acaso no vale la pena pensar por uno mismo? ¿Acaso no vale la pena que uno analizar lo que le están diciendo, cuestionar lo que le están diciendo, aunque a veces caiga mal? Pero es que es importante saber de que nosotros saben cómo tenemos que hacer. Yo recuerdo la formación de una clase, ay, no me acuerdo, la clase era de ética, creo, que nos decían, ustedes tienen que ser como el salmón. El salmón es un pez que nada contra la corriente. El agua viene, pero el pez el salmón, nada hacia arriba. Mientras el agua viene para abajo, el pez nada hacia arriba. Así tenemos que ser nosotros como el salmón. No es que vamos a llevarle la contraria a todo el mundo, sino marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Es decir, si yo tengo un trabajo, debo de hacer mi trabajo con excelencia. Si yo voy a hacer un trabajo, debo de buscar lo mejor, la calidad. Debo dar ese plus para ir mucho más allá. Pero obviamente eso dependerá bastante de nuestro entusiasmo, de nuestro espíritu, como nos decía ahí, con el estilo, como nos decía Spengler. Ahora, la segunda, teoría evolucionista. Aquí yo quiero rescatar tres puntitos de la teoría evolucionista, porque todo cambio implica muchas veces una evolución. Primero,
Visualiza el cambio social como un proceso que se mueve hacia etapas de mayor complejidad. Miren aquí. Etapas que se mueven hacia mayor complejidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues miren, aquí es muy práctico. Es decir, si yo quiero un cambio social, debo de tener unas teorías muy cimentadas y debo de ser bien consciente de que se van a ir dando una serie de etapas y de pasos, una serie de etapas, pero no como algo cíclico, como el primero, ¿no? Que vuelve a regresar otra vez. Nace, muere, crece, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere. No, en este caso es avanzar, ir más allá, ir. Pero en ese avanzar, sucede una cuestión que se va pasando por etapas de menor a mayor y va avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, ese proceso es bien complejo porque en el proceso no siempre todo es fácil. En el proceso se le van a pasar, van a ocurrir muchas cosas difíciles. Es como cuando alguien quiere hacer un emprendimiento, ¿no? La persona, fíjense que no sé, hay gente que bien, no sé cómo decirle, pero hay gente que cree que poner un negocio es como que hoy ya puse el negocio y ya mañana soy rico. Ya mañana tengo carro, tengo casa, tengo moto, tengo cuentas bancarias, tengo cuentas en dólares, no sé. Y cuando la gente no ve el resultado rápido, ¿qué es lo que hace? Quitar los negocios, quitar el emprendimiento. Y saben muy bien que la persona que quiere emprender un negocio, que quiere emprender una empresa, que quiere hacer una empresa o que quiere colocar, vaya, yo les decía algunos hipótesis de hace algunos años que me siento bien orgulloso y no sé si les contaba que me encontré a unos hipótesis que yo les di clase en la Politécnica que estaban estudiando legislación, leyes para abogado. Y me acuerdo que yo les daba una idea y yo les decía, armen un consorcio, hagan un bufete entre ustedes que ya se vayan conociendo. Cuando salgan de aquí, entonces hacen su propio bufete, se unen 3 o 4, como que entre 3 cabezas no van a poder levantar un bufete, les decía. Y me encontré a uno de ellos y lo que me encantó fue que cuando le dije, ¿ya está trabajando? Sí, ¿y qué? ¿Puso algún bufete? Pusimos, le dije. Ah, ¿cómo así? Le digo. Sí, nos unimos 3 o 4, creo que eran, a poner el bufete. Mire, que aquí estamos ya trabajando. Entonces, ese consejo que se les decía, que se fueran desde estudiante acoplando para que cuando ya terminaran la carrera, ya llevaran todo un proceso más bien. Y me alegró porque por lo menos dije, no tiré, como dije, el mensaje al aire. Entonces, por lo menos les cayó el 20. Ahora bien, yo creo que esto es importante. Comenzar algo, pues no es tan difícil, fíjense que a la hora, mantenerlo. Ahí donde está la situación. Si hablamos a nivel de un trabajo, si hablamos a nivel de que queremos avanzar, pero si vamos buscando algo más grande a nivel social, sabemos perfectamente que vamos a tener un inicio, pero en el proceso, en la medida que vayamos obteniendo logros, se nos van a complicar las cosas, se nos van a hacer muy difíciles, pero nos vamos a adaptar a los cambios. La persona que no se adapta, fracasa. La persona que no se adapta, no triunfa. La persona que no fracasa, se estanca. La persona que no fracasa, quita el negocio, pues. Ahora, Herbert Spencer llevó la idea de evolución mucho más allá. Ya con Spencer, miren ustedes qué interesante, ¿no? Bajo la influencia de Charles Darwin, recuerden de la teoría de la evolución, ¿verdad? De Charles Darwin, esa de la selección natural, de que solamente van a sobrevivir los más fuertes, los mejores. ¿Será que se cumple también eso en la sociedad? Que avanzan más los que son más chispas, los que son más vivos. Que se desarrollan más los que brillan más, porque hay unos que brillan más poquito. Entonces, ahora bien, así como los organismos vivos, así como el COVID ha ido avanzando y se ha ido mutando y no ha desaparecido en lo que sigue y cada vez se va transformando en algo nuevo, cuando menos acordamos, una semana aparece un tipo de COVID y la otra semana aparece otro tipo, se va modificando, ¿no? Se va transformando. Entonces, dice que así como los organismos van evolucionando, también las sociedades van evolucionando, según Herbert Spencer. Entonces, Spencer nos va diciendo eso también similar a la primera. Va de lo simple a lo complejo, pero va en una constante evolución. Es decir, que la sociedad es orgánica. Y cuando hablo de orgánica, significa que tiene vida por sí misma. La sociedad es orgánica, tiene vida en sí misma. Y eso es algo interesante. Y el punto 3 de la teoría evolucionista es de que las sociedades que logran adaptarse a los cambios
progresan hacia etapas más altas del desarrollo de la humanidad. Entonces, vuelvo y repito, los cambios a nivel social son buenos. Que en el trayecto haya muchas prácticas que no favorezcan a todas, es otra historia, otro rollo, ¿no? Pero todas las etapas, todas las sociedades, siempre hay un cambio. Siempre, no uno, muchos cambios. Siempre buscan cambios. Pero aquí hay que ser bien realistas, como nos dice aquí. El que se adapta, progresa. ¿Por qué creen que los dinosaurios, los grandes dinosaurios se murieron y quedaron los más pequeños? Por la falta que les hizo de adaptación, de adaptarse. Incluso la inteligencia en psicología, si no estoy equivocado y no me vaya a corregir algún psicólogo, porque fue lo que me enseñaron a mí, en psicología a uno le enseñan que la inteligencia no se mide en la capacidad que tiene la persona de cuánto memoriza, de cuánto conocimiento tiene. La inteligencia se mide en la capacidad que tiene el ser humano de adaptación, de adaptarse. Inteligencia igual a adaptación, adaptarse. Yo soy inteligente porque yo me adapto. Y entonces, no se trata de cuestiones tal vez de razonamiento, algo por decirlo, sino que adaptarse me ayuda, ser inteligente me ayuda porque yo me adapto. Fíjense que en los trabajos no todo el mundo se adapta. Me cambiaron con la persona con que yo me llevaba bien y la cambiaron de departamento, ya no está conmigo. O en la universidad. Sencillamente se fueron mis amigos, me quedé yo solo, ya no quisieron seguir, se cambiaron de carrera y ahora yo soy solito, aquí solo, solito y solitario. Y entonces, que ya me siento, me da depresión porque ya no estoy con mis amigos y que ahora con quién voy a trabajar. Y me siento como un excluido, como un pollo comprado ahí. Entonces, si no se adaptó, mucho, ¿qué es lo que van a hacer muchos? Se van a salir o van a cambiar a una carrera que no les gusta, una carrera que no les apetece. Y entonces, nosotros vemos de que adaptarse no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. Ahora, la tercera, teoría del equilibrio. Talcott Parsons, principal teórico del funcionalismo moderno, desarrolló que un cambio en cualquier parte del sistema social provoca un cambio en otras partes. Es decir, como aquel efecto, ¿no? ¿Han visto ese jueguito que a veces ponen, no sé cómo le llaman, como dominó, creo que le llaman, ¿no? Que ponen una piececita, y cuando viene, le tira a la primera y empieza, van cayendo las demás. Es decir, es como aquel efecto, ¿no? Como nos decía Aristóteles, causa y efecto. Toda causa siempre tiene un efecto. Y obviamente, cuando hay una cosa, una acción, siempre hay una reacción. Los cambios sociales implican de que una cosa o una acción genera algo nuevo. Y esto algo nuevo va a generar otra cosa. ¿Por qué? Porque se ven afectadas. Si hay un cambio social, se afecta la parte económica, se afecta la parte cultural, se afecta la parte social, se afecta la parte política. Es decir, una cosita, un cambio en un detalle como aquella película, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? Como el movimiento del ala de una mariposa provoca hasta la última tormenta, ¿no? Entonces, claro, la estabilidad se altera. Aquello que creíamos que estaba todo así muy bonito y todo chévere, se altera. Hay un cambio aquí. Entonces, la cuestión es, eso que estaba equilibrado, cuando se altera, ¿qué pasa? Hay caos, hay crisis. Algunas personas son de derecha, otras personas son de izquierda, otras personas son de centro, otras personas son de arriba, otras personas son de abajo, qué sé yo. Entonces, el problema está de que, ¿cómo ponernos de acuerdo cuando se pierde el equilibrio? Entonces, Talcott Parsons dice de que ese tipo de cosas se dan cuando en un sistema social se busca un cambio. Siempre afecta a otros, siempre afecta a otras cosas. Bien, ahora, la teoría del conflicto. Según los teóricos del conflicto, el cambio social es el resultado de los conflictos entre grupos o clases sociales. ¿Por qué? Porque hay una palabrita que la están leyendo ustedes, intereses. Intereses opuestos. La teoría del conflicto, obviamente ya la palabra dice, es un conflicto, ¿no? El conflicto es algo que se contrapone, es decir, algo antagónico. Cuando algo es antagónico, entonces sencillamente, ¿qué pasa? Hay un conflicto porque no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué muchas veces no se ponen de acuerdo? Porque hay intereses. Y los intereses no siempre son los mismos. Entonces el cambio social va a generar ese tipo de conflicto. Y la realidad que normalmente se tenía como algo equilibrado,
ya deja de ser, ya deja de ser una monotonía y ahora sí empieza una situación compleja. Una situación compleja. El problema está que una vez que comienza ya no se detiene. Ese es el asunto. Cuando son cambios sociales, una vez que comienzan, siempre hay algo ahí que es inevitable, o sea, algo que es permanente, que ya no se detiene. Sencillamente que sigue. Por ejemplo, Carlos Marx, las sociedades de clase han sido marcadas por los conflictos entre las clases dominantes y las clases dominadas. ¿Ok? Entonces, eso de quién está por encima, quién es inferior, quién es el trabajador, quién es el empleado, quién es el jefe y quiénes son los subordinados, eso es algo que se ha dado siempre, algo que siempre ha existido. Pero Carlos Marx ve que en este momento histórico observa que lo que está pasando es un descontrol. Es un descontrol social. ¿Por qué? Porque ya no se hablaba, no se puede hablar tanto de trabajadores, sino que se puede hablar más que todo hasta como de esclavos. Serán tratados como esclavos en las fábricas, en la parte de, recuerdan, la revolución industrial y toda esa cuestión, ¿no? Serán tratados como esclavos. Y estaban aquellos otros que sencillamente estaban, no, pues obedezca y punto. Obedezca, no hay para dónde. Entonces, el cambio social es el resultado de la lucha entre estas dos clases sociales según Carlos Marx, pensamiento de Carlos Marx. Para que haya un cambio, se necesita confrontar esa clase dominante con la clase dominada, para que haya un cambio social. Si todos hablan el mismo idioma, no hay cambios, no hay progreso, no hay un avance. Todo está estático, cómodo, tranquilo, está fresco, ¿no? Pero para que se suscite un cambio, tiene que haber alguien, lo voy a decir así con mis propias palabras, que incomode. Alguien que incomode. Y cuando alguien incomode es como la piedrita que está ahí, ven en el zapato, ¿no? Que está chimi, 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 chimi. Entonces, ¿qué pasa? Esa piedrita que incomoda es aquella persona, aquel grupo, ¿verdad? De personas que están buscando algo diferente a lo que normalmente se acostumbra a hacer. Es decir, quieren ser como el salmón, nadar contra la corriente. Nadar contra la corriente. Y Carlos Marx es bien rígido en ese tipo de cosas. Porque claro, al ver toda esa situación, no sé si vieron la película, yo creo que no la vieron la película de Karl Marx. Entonces, ahí se mira muy fuertemente la realidad de aquella pobreza, pero es que ya no era ni pobreza, eso era miseria. Eso es una miseria lo que estaban viendo ahí, cómo la gente está en la calle, no tienen que comer, desempleados y los pocos que están contratados muy mal pagados. No sé si se parecerá a la realidad de muchos países en nuestra actualidad. Parece que Carlos Marx como que no murió. El pensamiento, pues. Sino como que parece que todavía siguen muchas cositas. Ahora bien, ¿quiénes son los que encargados de hacer que esta realidad cambie? Porque que van a haber cambios, van a haber cambios. El problema está de qué tipo de cambios van a hacer. ¿Y a quiénes beneficia ese tipo de cambios también? ¿Quiénes son los más beneficiados? Bueno, voy a ver entonces clases de agentes de cambio. ¿Quiénes son los responsables de formular ideas, teorías que hayan cambio? Ahora, quiero que alguien me lea, por favor, las élites, la número 1. Alguien que me encienda el micrófono y me pueda leer todo lo que está ahí. Número 1, las élites. Yolik, Bélgica. Lea. Las élites, concepto introducido por Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca. Pareto, élite está compuesto por todos aquellos que manifiestan cualidades excepcionales o que dan pruebas de actitudes eminentes en su dominio o en una actividad cualquiera. La élite está integrada por las personas superiores de una sociedad. Tienen poder, influencia y prestigio. Gaetano Mosca. La élite está integrada por la minoría de personas que detentan el poder de una sociedad. Es la clase que dirige o domina. La élite asegura por su unidad y cohesión el poder político y la influencia cultural sobre las masas. Perfecto, muchas gracias, Bélgica. Muchas gracias. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes que este tema ya lo habíamos visto, el de las élites? Que eran las clases de los poderosos, ¿ok? Y algo interesante con esto, que nosotros identificamos las élites, son grupos, es un grupo de personas que son parte de una sociedad que comparten también con otro grupo de personas
o con varios grupos de personas, pero estos tienen cierto tipo de privilegios, cierto tipo de cositas. Si yo le preguntara a ustedes que todos se lo saben y lo que no se lo inventan, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo podrían identificar una clase élite? Bueno, una clase no, un grupo que está dentro de la clase élite. ¿Quién me podría decir, a ver, algo ahí? Alguien que sienta rapidito su micrófono, ¿eh? ¿Cómo podrían identificar a alguien que pertenece a este grupo de las élites? A ver. Su forma de vestir, ¿Cómo así? digamos, físicamente, pues, se visten diferente y la manera de hablar, los gestos corporales son diferentes a los Pero, sometidos. pero ¿cómo así se distingue usted aún cómo se visten? O sea, ¿cómo así? Bueno, una persona de la clase élite, pues, se viste bastante formal, utilizando también cosas de marca, y a diferencia, pues, de las personas con menos comodidades. Ah, o sea, cosas de marca. Ya vamos a ver. Aquí, Dian. Escuchamos aquí, Dian. ¿Cuál es la pregunta que dijo usted? ¿Cómo identificar a un grupo de personas o algunas personas que forman parte de estas élites? ¿Cómo harían ustedes para identificar? Uy, este chavo, esta chava o esta familia es de clase élite, ¿no? Yo creo que, bueno, la forma, si es por intelecto, creo que la forma de cómo comportarse en la sociedad de ellos. Bueno, en la sociedad, perdón. Otra cosa también, pues, es que las personas siempre de élite siempre tienen poder económico. Y ahí a ellas los podemos identificar. Tienen poder en la sociedad, la mayoría son políticos, otros son grandes empresarios, entonces creo que más ahí donde ellos podemos identificarlo. Muy bien, gracias. ¿Quién? Otra persona que tenía la mano levantada que Alan, creo que era. Alan, sí, Alan. Sí, Lick, bueno, la élite se pueden identificar, pues, una es por los vínculos sociales, podríamos decir, ¿verdad? Por ejemplo, con el tipo de personas que se rodean, en su mayoría siempre son por decirlo así, empresarios de alto rango, podríamos decir con personas que están en el poder gubernamental, en la parte política, pública. También se podría decir también por la parte de sus fuentes económicas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, empresarios, por ejemplo, propietarios de la Coca-Cola, de Lady Lee en Honduras, por ejemplo. Entonces es una forma de cómo los categorizamos ya con un nombre en sí, ¿verdad? Y ya están, como lo mencionábamos anteriormente en otras clases, son grupos reducidos y que al final ni siquiera son políticos, pero son personas que no necesitan estar a la pantalla, pero todo el mundo los conoce por su nombre, porque son representativos como poderío en la zona o localización donde ellos se encuentran. Ahora, Alan, le voy a dar una preguntita. Aquí entre nos, que no salga de Latinoamérica, Alan. Siendo sincero, pero aquí sincero, Alan, sí, aquí sincero. Si a usted se le diera la oportunidad de ser parte de este grupo de élite, ¿lo aceptaría? Sí. ¿Por qué? Porque considero de que tendría la oportunidad de explotar de repente alguna forma de poder. En lo personal tengo mucha ambición laboral, por decirlo así, y deseo fuertemente tener una empresa reconocida a nivel internacional, de ser posible. Entonces, si yo me rodease por este tipo de personas, mínimo la influencia sería motivarme a hacer eso o apoyar en el proyecto que yo tenga destinado. Pues. Muy bien, gracias. Fíjense que me interesa porque es que hay una cosa bien interesante. Mucha gente critica a las clases élite, pero si les dieran la oportunidad, lo aceptarían. O sea, si nos damos, siendo realistas, mucha gente critica a bastante gente que tiene dinero, pero cuando ya les llega el dinero, ya no dicen nada. ¿Se les olvidó? ¿Se les olvida? Es que eso siempre pasa. Bueno, incluso cualquiera de los que estamos aquí, pues si somos sinceros,
muchos de nosotros criticamos aún las autoridades de nuestro país, que son los que nos gobiernan, pues, que están en la élite, podríamos decir ahí. Los criticamos, pero si a nosotros, como dice usted, se nos dieron la oportunidad de estar en el lugar en que ellos están, nosotros, bueno, no nos lo pensaríamos para estar ahí. Que ellos roban, que ellos hacen lo que sea, pues eso a nosotros no nos importaría. Nosotros estaríamos ahí para nuestro propio beneficio. Entonces cualquiera va a aceptar, cualquiera va a decir que sí. Y el que diga que no, pues sería un mentiroso, la verdad. Okay, usted fijo entonces que sí, ¿o? Aquí. Sí, ahí solo le pediría a Dios de que me cubriera ahí para no robar tan descaradamente. Ah, no tan descarado, menos descarado entonces. Porque, más o menos, porque es que robar siempre va a robar la que Poquito gente. descarado. Qué ordinario este aquí. Miren ustedes, es que fíjense que Lick, con lo que usted pregunta, dice que un poco con lo que usted dice, la aceptación, si una élite realmente tiene una aceptación hacia una persona que diferencialmente, como nosotros, no tiene la capacidad económica, la capacidad social como ellos, ¿verdad? Es aceptada y apoyada, realmente es considerado que no sería sin un fin malintencionado, pues porque ellos no tienen necesidad alguna de apropiarse de algo que nosotros no tenemos o que tenemos, porque ellos tienen más relativamente de lo que nosotros ya tenemos. Entonces, al final, en ese círculo vicioso, como decía Kirian, pienso yo que ni los políticos, y si son políticos, 2 o 3 pueden pertenecer a esta élite, pero no realmente ellos, porque son personas, como le digo, desinteresadamente en estar en un papel público, un papel en una vida social plenamente abierta, que todo el mundo sepan quiénes son ellos. Realmente ellos van buscando enfatizar de que lo que se da a conocer es lo que ellos hacen dentro del medio. muy bien, gracias, Alan. Conocer lo que la otra persona hace. Conocer lo que la otra persona hace. Fíjense que me gustaría escuchar a una mujer. A ver, de las que están aquí, que son varias. Alguien que encienda el micrófono, cualquiera, que me diga, Yoli, quiero participar. Me gustaría escuchar a alguna mujer, porque estoy escuchando la versión de los varones. Pero me gustaría escuchar la versión de las mujeres si les dieran la oportunidad de ser parte de esta clase élite, si lo aceptaría. Porque bueno escuchar la versión, ¿no? De la versión femenina. Aquí tengo a varias. Zaira, Jennifer. Lick, yo. Es que fíjese que nosotros, bueno, no sé, ¿verdad? Si le pasa a toda la gente, pero como seres humanos, ¿verdad? Tenemos como muy adentro el querer tener un buen estatus económico. Entonces, la verdad, y siendo muy sincera, yo creo que yo sí aceptaría, ni modo, para donde nos hacemos. Hay que aceptar. Sí, sí. ¿Para dónde? Y si tienen intervenida aquí alguno de los élites que me hagan la propuesta al WhatsApp, por favor. Y todavía con eso. Miren ustedes, es que es importante saber cómo en las manos de mucha gente, no, también de poca gente, porque la clase élite no es cualquiera. Es un grupo bastante, incluso esto es lo que sigue, ¿no? Es la reducción. Es un grupo reducido. Es un grupo reducido que tiene en sus manos, se puede hacer ese tipo de cambio. Ahora bien, veamos al siguiente, los movimientos sociales. ¿Alguien más que me lea, por favor, los movimientos sociales? Número 2. Nick, perdón, antes que pase, ¿y usted? ¿Mm? ¿Y usted qué decisión tomaría en ese caso? No, yo ya soy, discúlpeme, ¿verdad? A la buena, y conste que a la buena, ¿verdad? La buena, claro, obviamente. ¿Alguien quiere dinero? No, no tengo. Muchas gracias, ¿verdad? No presto. Ok. Va, pues, a ver, ¿alguien que lea la segunda? Los movimientos sociales son colectividades que actúan con cierta continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad o en el grupo de la cual forman parte. Para definir un movimiento social se debe tener en cuenta 3 principios. Identidad. El movimiento social debe saber a quién representa, en nombre de quién habla, qué interés protege o define. Defiende. Defiende. Defiende.
Principio de oposición. Anima la existencia de un movimiento social. Sin oposición no puede existir un movimiento social. Es importante tener claro contra quién se levanta opositores en defensa de unos intereses. No sé si puedes subir un poco porque... ahí. Principio de totalidad. Sí, es que no me da aquí. Principio de totalidad. Se refiere a la pretensión de cada movimiento social de actuar en nombre de ciertos valores superiores de grandes ideales, aunque el movimiento actúe que la defensa sea dirigida a ciertos intereses. También afirman hacerlo en nombre de valores y realidades universales, el bien común. Muy bien. Tengan cuidado cuando leen, porque bien que he escuchado varios que ponen palabras donde no son. Tienen que leer bien. O revísense la vista. Puede ser que también tengan problemas en la vista. Listo. Fíjense que aquí hablamos de, primero eran grupos élites. Ahora vamos a los grupos, movimientos sociales. Los famosos colectivos. Los famosos colectivos. Esos colectivos tienen que tener 3 principios. Primero, identidad. Segundo, principio de oposición. Y tercero, principio de totalidad. Estos 3 principios son los que deben de mover a toda colectividad. Y bueno, yo tengo todo tipo de amigos. Y hay un grupo de amigas que son del colectivo de feministas. Y ellas hacen un montón de actividades, un montón de cuestiones, porque son parte de la carrera mía de filosofía. Y yo las escucho mencionar, y tengo más que todo una amiga mía que es bien metida, rollo, con ese tipo de cosas. Y yo le escucho cuando dice el colectivo por aquí, colectivo por allá. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta que alguien pertenece a un colectivo, debe tener bien en claro, en primer lugar, la identidad, es decir, saber a quién pertenece. Porque si yo soy parte de un colectivo, yo debo de tener bien claro qué es ese colectivo, qué estoy haciendo en ese colectivo. O si me invitan a mí, yo debo de preguntar, ¿para qué es? ¿De qué trata? ¿Qué hacen allí? Entonces, claro, es la identidad. Por eso la id, ¿verdad? Que nosotros nos dan cuando tenemos esta identidad de registro de las personas, es porque nosotros tenemos que saber bien claro, tenemos que tener bien claro de qué trata ese movimiento. Si yo quiero pertenecer a un movimiento, yo debo de saber a quién voy a proteger, qué es lo que voy a defender y sobre todo, cuáles son los intereses de ese movimiento. ¿Ok? Segundo, principio de oposición. Si existe un colectivo o un movimiento social, es porque está siempre defendiendo los intereses que están siendo atacados por otros. Entonces yo debo tener bien claro contra quiénes yo estoy trabajando. Aunque suene feo, pero es que así es. ¿Contra quiénes estoy trabajando? ¿O contra quién mi movimiento está en defensa? ¿Contra quién se va a defender? Si yo tengo bien claro lo que yo soy, es decir, si yo tengo bien claro mi identidad como movimiento, como colectivo, yo debo tener bien claro también quiénes son los que no están a favor mío, quiénes son los que están en contra mía. Y mi movimiento debe tener bien claro eso también, porque no es que todo mundo es enemigo de todos, no. No, el movimiento se hace porque se defiende un derecho que está siendo violentado por X o Y movimiento, X o Y persona o X o Y estado, qué sé yo, no sé. Entonces, yo debo tener bien claro eso. Y el tercero, principio de totalidad. Los intereses que se defienden son, bueno, es una de las cosas por las que abogan los movimientos, ¿no? ¿Qué dicen? Pues nosotros defendemos nuestros derechos, por ejemplo, bueno, el caso de la feminista, ¿no? Defienden el derecho de las mujeres por aquí que por allá. Pero también ellas, en este caso, ¿verdad? El movimiento o el colectivo feminista, dicen, pues, pero estos son derechos que no solamente nosotros los hemos inventado, sino que son derechos humanos, derechos universales, de todo tipo, o sea, sea parte de las mujeres, sean parte del colectivo o no sea, nosotros vamos a defender a todas las mujeres, puede decir el colectivo de mujeres, ¿no? De feministas, perdón. Entonces, algo que tienen estos colectivos es de que los derechos que están defendiendo es porque consideran y lo hacen público, que también son derechos universales, es decir, que son derechos que también otras personas forman parte de eso o deben de gozar de esos derechos, pero que están siendo violentados por otros. Entonces, estos 3 principios me parece que son fundamentales cuando alguien quiere pertenecer a un colectivo o pertenece ya, debe tener bien claro eso, identidad, la oposición y la totalidad. Y eso se mira bastante, fíjense, con los partidos políticos, que hasta en cierta medida se convierten en un colectivo también.
porque tienen identidad y es decir, este es a que yo pertenezco, ¿no? Y entonces, pero tienen bien claro frente a quién están, no, o contra quién están, porque tal vez no comparten ideales, no comparten la temática, no comparten la forma de trabajar, no comparten la forma de gobernar. Entonces hay una oposición. Pero también deben de tener en claro qué tipo de intereses son los que están forjando este movimiento. Y si esos movimientos forjan intereses que son universales o solamente son dirigidos para el movimiento como tal. Es válido porque para eso es un movimiento, ¿no? Para eso es un colectivo. La globalización. A ver, alguien que me... Ahora, bueno, hasta aquí dejamos la parte del tema de de los cambios, el cambio social, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con cambio social. Si ustedes van a hacer entonces una representación, van a hacer una representación con su grupo para el trabajo que van a hacer de esta semana y al abordar el tema del cambio social, pues ustedes vean. Ahora, me gustaría preguntarle, si hiciéramos un pequeño resumen hasta este momento, ¿qué es lo que más se le ha quedado? Porque incluso yo les dije que fueran tomando apuntes, ¿no? De los puntos, de los temas o de los subtemas. Si yo les dijera ahorita como un resumen de las cosas más importantes, más relevantes que usted considera que debe de plasmar en ese trabajo que va a hacer usted, ¿qué temas recogería? ¿Qué temas podría decir? Yo considero que el tema del cambio social, lo que a mí me gustaría reflejar en el trabajo, sea de la narración o del cuento, serían esto y esto. ¿Qué podemos rescatar para que tengamos como más claro antes de pasar al tema de la globalización? A ver, encienda el micrófono ahí. ¿Qué es lo que más ustedes pueden que van a resaltar, que pueden resaltar? Y que es lo que hemos hablado ahorita del cambio social, de toda esa transformación. A ver. De lo que hemos hablado ahorita, pues. ¿Qué es lo que más ustedes consideran de que deben de resaltar? Que decir, en el video, ustedes deben de presentar esto. Esto no puede faltar, como que son temas fundamentales, son temas que si no lo abordamos, pues no sé, no podríamos dejar. Brian Rodríguez. La teoría cíclica. La teoría cíclica, muy bien. Okay, Que las sociedades nacen, se desarrollan y eventualmente mueren. Perfecto, excelente, buen punto. Muchas gracias, Brian. ¿Quién más? A ver, los demás, aquí hay un montón. Hay 23 estudiantes. La parte de las élites. Jeffrey Hernández. Eso considera que es importante, que no debe de faltar. Listo. A ver, ¿quién más? Los demás. ¿Qué temas consideran de que consideran ustedes que deben de salir en el video? En la narración histórica o en la narración del cuento. Es decir, para dar a conocer como el cambio social, cómo se da ese cambio social. A ver. Voy a empezar a preguntarle así mejor directamente. A ver. Voy a ver quién no está poniendo atención. Voy a preguntarle a Dariela Ardón. A ver, Dariela. Dariela, señorita. Vamos a ver, escuchemos a Dariela. Dariela. Como me decía mi profesor de política, encienden esto y se van para otros lados. Sobre la teoría evolucionista. La teoría evolucionista. Ajá. ¿Como qué cosa? Y teoría del equilibrio también. Ah, ya, muy bien. Ajá. No, si está poniendo atención, mire. Ok. Vamos a ver a Eric Manueles. Eric Manueles. Escuchemos que nos ilustre el señor Eric Manueles. Somos todo oído. Eric. Se me perdió. Se fue. Y miren que todo está quedando grabado. A ver, vamos a ver, Eric. Bueno, Eric no está, se fue. Él me escribió y dijo que no lo escuchaba porque tenía problemas de internet. Ah, bueno, mándenle un mensajito entonces ahí que le escriba por el chat. Vamos a ver con, no sé, Gloria Flores. ¿Quién es Gloria Flores? Gloria Flores, no me suena ese nombre. A ver. Soy Wendy, solo que soy de otro usuario. Ah, sí, la que me decía, por ejemplo, no me sonaba ese nombre, Gloria.
A ver, Gloria, pues, a ver, menciónenos qué le gustaría a usted rescatar para ese video. De lo que hemos hablado ahorita del cambio social. De los movimientos sociales. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? El feminismo. El feminismo. De los movimientos. Bueno, ese era un ejemplo nada más, pero serían los movimientos directamente. Ok, vamos a ver. A ver, ¿quién más? Jennifer Morga. A ver, escuchemos a Jennifer, pues. Jennifer Morga está abriendo su micrófono en este momento y la vamos a escuchar, lo que nos va a ilustrar. Señorita Morga, a ver. Jennifer. ¿Está por ahí? ¿No está por ahí? ¿Ya se fue? Bueno, pues vamos a ver con Josué. A ver, escuchemos a Josué, pues. Josué. Ilústrenos. Ya me fue también. Bueno, hola, Lick, a mí igual lo que opinó la compañera sobre los movimientos, que son los que han pues prevalecido en el transcurso pues, de esta globalización. Bueno, todavía no me ha entrado el tema de la globalización. Del cambio social. Sí, en la sociedad. Ok, cambio social. Toda esta primera parte fue del cambio social. ¿Listo? Ahí entramos todos los diferentes temas. Ya de globalización, ya vamos a comenzar. A ver, vamos a escuchar a... Vamos a Berenice. No, Berenice creo que le pregunté. A la última persona, Larissa. Vamos a escuchar a Larissa. La última persona, Larissa, para que después sigamos. A ver, Larissa Avilés. Larissa Avilés. Larissa Avilés. Estoy viendo los que están en vivo directamente. 22 estudiantes. A ver, Larissa, ilústrenos. ¿Qué es lo que usted considera que es necesario y que es relevante que debe de aparecer en ese video? De este trabajito que van a hacer ustedes del cambio social. A ver, Larissa, se nos perdió. Ya se fue también. A ver, Larissa. Ahí está. Lizzy González. Escuchemos a ver. Lizzy. Los movimientos, Lick. También, puchica, como que fue lo que más le llamó la atención. Bueno, entremos a la... Licenciado Mande, ¿quién habla? Elan, las fases que experimentan las sociedades de cómo nacen, se desarrollan y se declinan. Es la cíclica. Sí, creo que sí. La cíclica. Larissa, ya vino. Bienvenida. Nos alegra tenerla por aquí, Larissa. Abra micrófono. Solo puso la manito, pero no se le escucha nada. Pero vamos a ver, voy a pedir a alguien de que me lea ya para entrar al tema, porque este es más breve. El tema de la globalización. Aquí voy a colocar 2 videitos que quiero que les pongan mucha atención para que podamos hacer un análisis crítico acerca de lo que nos van a compartir. Pero antes veamos la descripción que nos dice el FMI. Ok, vamos a ver, ¿quién me quiere leer? Yo voy a leer. Zaira. La globalización, según el FMI, es la interdependencia creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento de volumen y la variedad de las transiciones internacionales de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de capitales, asimismo por la difusión rápida y generalizada del uso de la tecnología. Muy bien. ¿Qué es FMI? ¿Ustedes? El Fondo Monetario Internacional. Perfecto, perfecto. Es según la descripción que nos da el Fondo Monetario Internacional, es una interdependencia. Miren, no es dependencia. No, es una interdependencia a nivel global. A nivel global. Fíjense que aquí nos estamos metiendo a una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque la globalización nos está llevando a unos parámetros sociales, políticos, económicos, muy radicales, muy fuertes, muy fuertes. ¿En qué sentido? El aumento de volumen, o el volumen, mejor dicho, ¿de qué? De las transacciones. Transacciones internacionales. ¿Ven el problema que está pasando ahorita con Rusia y todo lo demás, no? Está afectando al resto del mundo. ¿Afecta o no afecta? Claro que sí afecta. Con la parte
de los carburantes y toda la cuestión, ¿no? Del petróleo. Entonces, aquí hay una cuestión bastante interesante. Cuando hablamos en escala internacional, cómo esta globalización viene a afectar todo tipo de transacción que se están dando, sean bienes o servicios. Eso sí es fijo, sean bienes o servicios. Pero qué interesante también es cuando hay una interconectividad que favorece a la sociedad. Que favorece a la sociedad. Ustedes se dan cuenta, ustedes que caminan en todo, en toda la tecnología, ¿cuál es el último teléfono que está ahorita saliendo? El último celular que está saliendo, que está de moda. A ver, iPhone 13. iPhone 14. iPhone 14. Pro Max. Y miren, dependiendo, pues, si sea Android, sea un iPhone, ok, dependiendo de eso, de esas marcas, vamos viendo la gran. Ahora, ¿cuánto le está costando un teléfono más o menos de lo último? Aproximado. Como 81,000 lempiras vale actualmente. ¿Cuál? El iPhone 14 ya es última tecnología, sin chip y con muchos sistemas inteligentes, sin necesidad que usted los use, después él solo se programa. Imagina, una cantidad bastante considerable. Y se compra, se vende, mejor dicho, se venderá ese producto. Mejor me compro un carrito. Aquí en Honduras, según aquí en Honduras, no se va a poder vender a menos que las empresas la habiliten porque es un teléfono sin chip, ya es un teléfono satelital. Excelente. Se fijan, y no estoy metiéndome con asuntos de computadoras. Cuando hablamos de computadora hablamos de algo todavía con un avance bastante interesante, sumamente interesante. Y fíjense que es importantísimo que estemos al día. Estemos al día, ¿por qué? No solamente porque uno vea la información, sino para que veamos también la innovación que se está dando. Son en otros países que otros países lo fabrican. Pero, vuelvo el pero, son cosas que se van a ir, ¿cómo se dice? Se van a ir incorporando en estas otras naciones, en estos otros países. Diga. Sí, Lick, es correcto. La misma globalización, como usted lo reitera, va en ascendencia y va a ir incorporándose en todos los medios sociales, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, como reiteraba el compañero ahí, no es un SIM en sí, entonces se llama eSIM, el sistema operativo que manejan estos dispositivos, que ya es con red satelital. Y como actualmente únicamente Estados Unidos posee más dispositivos satelitales en el aire que cualquier otro país, entonces es el principal inicial, ¿verdad? Entonces, más o menos esa es la parte donde entran los países del primer mundo para plasmar este tipo de antecedentes en la historia de la humanidad, pues para argumentar de que ellos siguen siendo el potente en generar este tipo de productos y servicios que al final uno siempre vincula a Estados Unidos como la potencia que lo es. Pero fíjate que hay una cosa que yo, hasta donde tengo entendido, Estados Unidos no es el que tiene más satélites. Que hasta donde tengo entendido, no es el que tiene más satélites, porque estoy buscando hacer una investigación y creo que sí tiene bastante, pero hay otros países que tienen más satélites, creo. Incluye los de Elon Musk. ¿Ah? Incluye los de Elon Musk. Sí, no, pero es que hay, no me acuerdo cuáles, pero sí hay otros. China y Rusia tienen bastantes también. Sí, tienen muchos, pero muchos más todavía que Estados Unidos. Lo que pasa es que habría que ver quiénes son los que poseen las patentes también. Porque tienen mucho que ver las patentes. Y las patentes son de cierto país, olvídense, eso no es negociable, ¿no? O sea, en su parte no es negociable. Lick, pero como dice usted, bueno, hay un pero, y un pero que al final nos va a terminar afectando a todos como sociedad, que va a ser la sustitución de las máquinas por la mano de obra. ¿Y qué va a pasar con nosotros al final, con los seres humanos y con las sociedades, pues, con los obreros, pues, más que todo, porque ya se está dando ese fenómeno de la sustitución de robot o de maquinaria que hace trabajo solo, que se está sustituyendo por mano de obra. Interesante. Fíjense que algo que pasa, no vayamos tan largo. Vean ustedes el caso de China, por ejemplo.
Es una innovación tecnológica. Incluso ustedes pueden ver hasta en TikTok, ¿no? Pueden ver hasta en TikTok cómo se mira la inteligencia en máquinas. Pueden ver ustedes cómo hacen las casas inteligentes y todo el montón de cuestiones que hasta uno se queda, y como dicen en los comentarios, me siento más pobre cada vez que veo esos videos. Entonces, miren ustedes qué interesante es cómo este país, por ejemplo, China, es una potencia en cuestión de tecnología. Un avance que mi respeto. Pero aquí la cuestión es, ese montón de situaciones, un montón de cosas, de avances tecnológicos que están en un lugar determinado, pero eso tarde o temprano sale de ese país para otros. Va a salir, sea como sea, va a salir. Son bienes y servicios que prestan en un lugar, pero que se transforman en un comercio internacional, ¿verdad? O los famosos tratados de libre comercio, que salen, ¿para qué? Para tener cierto tipo de comunicación o interrelación, mejor dicho, una interrelación económica que viene, se supone, ¿no? Ayudar para que las poblaciones vayan evolucionando. Ese es el objetivo, de que el mundo, no hay que país, de que el mundo se vaya evolucionando, vaya transformando, vaya siendo diferente. Vaya siendo diferente. Entonces, claro, obviamente eso implica inversión. Eso implica mucho dinero, implica inversión. Inversión de que invertir en grandes cantidades de capital. ¿Para qué? Para poder generar entonces así que ese bien ahora se pueda utilizar en estos otros países. Ahí es donde estábamos viendo. Bueno, listo, vamos a ver con otro. Aspectos importantes, ¿ok? Dos aspectos importantes que son fundamentales dentro de la globalización. El primero, el aspecto macroeconómico, ¿ok? Todo el aspecto macroeconómico, es decir, hablamos de que es un acelerado incremento del comercio y las finanzas. Vemos ahora la criptomanía, ¿no? La criptomanía, esa famosa moneda digital, que en muchos países está prohibido, pero en otros países sí se da. Y va avanzando. Yo casi no manejo mucho el tema, ¿verdad? Porque no he estado así como muy he querido estar en unas capacitaciones para comenzar, pero casi no manejo mucho el tema, pero lo que yo entiendo y comprendo que es poder comprar con moneda virtual, moneda digital, hacer cierto tipo de negocios, ¿verdad? De poder compra-venta del mercado, porque lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con globalización es en la cuestión del mercado, ¿ok? Lo que se está dando. Bueno, y muchas otras cosas, pero sí a nivel de comercio, a nivel de comercio se va avanzando muchísimo más, muchísimo. Las finanzas igualmente, la inversión, es que esto tiene que ver con inversión. Y el aspecto microeconómico tiene que ver con con la revolución tecnológica, es decir, con todos esos inventos tecnológicos, con todos los inventos tecnológicos y la producción. Es decir, lo que produce cada país, Nosotros vemos aquí en Honduras. Necesitamos tener una revolución, bueno, incluso esta revolución tecnológica no es de ahorita. Esta revolución tecnológica desde hace mucho tiempo ya está. Bueno, incluso cuando yo saqué la maestría, había un tema que me llamó mucho la atención y que a la tecnología o el uso de la tecnología o el avance tecnológico se le denomina como un nuevo continente. Un continente que no tiene fronteras. O sea, el nuevo continente es la tecnología. Y eso me pareció genial porque usted sabe que la tecnología no tiene fronteras. Usted puede comunicarse el día de hoy en cuestión de segundos en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo se puede comunicarse. Y entonces son microeconómicos, ¿verdad? Porque obviamente, lastimosamente, como decimos, no está presente en todas partes, pero existe. Y a nivel de producción, de igual manera, ¿no? Los vehículos, ustedes pueden ver vehículos el día de hoy que uno los miraba antes por televisión en una película y ahora pues ya es una realidad, una producción. Y hablando solo por poner un ejemplo nada más. Ahora, la globalización. Algunos dicen que inicia en los siglos XVI con los viajes interoceánicos hacia África y América Latina. Otros afirman que fue en el periodo comprendido entre 1870 y 1913. Lo que se le denominó como la primera ola de la globalización. Pero hubo una segunda ola de la globalización, que es la que estamos viviendo.
Solo que en esto obviamente que aquí le metiendo un poquito más. ¿Esto cómo inicia? Pues la segunda ola, después de 1973, con la famosa crisis económica. ¿Y qué es eso de la crisis económica? Yo les voy a presentar ahorita y quiero que pongan mucha atención porque el video es muy cortito, sumamente cortito, pero quiero que le pongan mucha atención y me digan qué le pueden sacar de importante a este video acerca de la crisis económica, porque a partir de allí se considera que inicia la segunda ola de la globalización. Te pila, atentos, ¿ok? A comienzos de los años 70, los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales. La OPEP representaba el 50% de la producción mundial. Eso la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes petroleras que habían tenido poder hegemónico hasta entonces y también sobre los países industrializados que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Tenían un objetivo común: mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril, que pensaban con razón que era muy bajo. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del Yom Kippur. 10 días después del inicio de la guerra del Yom Kippur, mientras los israelíes empezaban a recuperarse gracias a la importante ayuda de su protector americano, el petróleo se convertía en arma. El 16 y el 17 de octubre en Kuwait, representantes de los 6 países del Golfo miembros de la OPEP, liderados por el jeque Yamani, entonces ministro del petróleo de Arabia Saudí, y su homólogo iraní, Amusdegar, se reunieron en el Sheraton. En unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70%. Al día siguiente, Yamani aumentaba la presión proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados. El alto el fuego fortaleció la posición de los miembros de la OPEP. Decidieron hacer un recorte del 25% de su producción y un embargo total a los aliados de Israel. Estados Unidos era el primero de la lista. El último acto de esta rebelión ocurrió en Teherán el 23 de diciembre, cuando la OPEP decidió un incremento del 13%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había multiplicado por 4, de $2,50 a $10 el barril. El Shah de Irán declaró: las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad, beneficios y riqueza, gracias al petróleo barato, ha llegado a su fin. La primera crisis del petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Para las poblaciones occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable. El incremento de la factura del petróleo en los países industrializados y especialmente en Europa provocó una inesperada crisis económica y social. Desempleo, bancarrota, cierre de empresas y estancamiento. Incluso se acuñó un nuevo término: estanflación. Eran realidades que la población de los países más ricos había olvidado desde los años de posguerra. Sin embargo, no fueron el único elemento negativo en este estado de alarma. Por primera vez, los expertos y el pueblo ya no percibieron la amenaza que podía representar el agotamiento de una energía no renovable como el petróleo. Debido a esta amenaza, los políticos, al menos en Europa, lanzaron campañas de concienciación, urgiendo a la población a ahorrar energía. La otra consecuencia del incremento de los precios fue la estimulación de la investigación de técnicas más eficientes para la industria petrolera. Esto permitió que se explotara más petróleo caro. El Mar del Norte no se podría haber desarrollado con los precios de antes. Los yacimientos del Mar del Norte no fueron viables económicamente hasta los años 60. Eran muy difíciles de explotar, pues estaban en aguas profundas, donde las condiciones meteorológicas eran duras, con frecuentes tormentas. El incremento de los precios de 1973 permitiría a las grandes petroleras invertir considerables cantidades para superar ese problema. Gracias a las mejoras técnicas y a la mano de obra experta, la producción del Mar del Norte se multiplicó por 5 entre 1974 y 1978.
Ello permitió a países vecinos como Gran Bretaña o Noruega, pero también a otros países europeos, ser menos dependientes de la OPEP. Los norteamericanos también se aprovecharon de esta escalada de precios para relanzar sus programas de exploración en zonas difíciles, especialmente en Plymouth Bay, en la parte más septentrional de Alaska. Aparecieron en el paisaje los primeros aerogeneradores. Las placas solares abrieron interesantes perspectivas en la economía doméstica. Las cosas fueron diferentes con la energía nuclear, que se llevaría la mejor parte en este esfuerzo por la diversificación. La carrera de centrales nucleares entre Estados Unidos, Japón y numerosos países europeos fue encabezada por Francia, que es el país con mayor número de centrales per cápita. Muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar a ver algunas dos opiniones acerca de este video. ¿Qué pueden rescatar acerca de lo que pasó en la crisis del petróleo de 1973? Vamos a rescatar algunas dos participaciones. A ver. Vamos, analicemos. Hagamos un análisis crítico de este problema que sucedió en este año y que repercutió mucho. Alan. Me llamó la atención, Lick, la parte donde los empresarios utilizaron el petróleo en la cuestión de producir menos para considerar el precio y sobrevalorar los costos operativos. Esto para aumentar su capital de enriquecimiento, ¿verdad? Y también para aprovecharse mayormente de esa fuente y hacerla como lo más codiciado y más vitalicio para que la humanidad pudiera decir, aquí es donde tenemos que seguir buscando en la producción de petróleo. Entonces, que hoy por hoy realmente el petróleo es, si no es fuera de lo alimentario, del consumismo personal de uno, ¿verdad? Está dentro del petróleo, de que es lo que mueve la economía de los países. Perfecto, muchas gracias, Alan. Gracias por el aporte. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más podemos rescatar acerca del video? Bueno, lo que puedo ver ahí es de que al final, pues quien tiene los recursos, pues al final tiene el poder y todo se va a hacer bueno, en torno a sus decisiones. Si él tiene pues lo que la sociedad necesita o lo que los países necesitan, entonces al final todos nos doblegamos ante ellos, pues ante sus decisiones, al final ante lo que ellos quieren, porque ellos tienen el poder. Interesante, me parece bastante interesante esa postura. ¿Quién tiene el poder? Y obviamente vimos ahí en el video, ¿verdad? Quiénes tenían el poder y cómo también llegaron a gobernar y pusieron los precios que quisieron. Así de sencillo. Los precios no eran negociables, sino que o lo aceptaban o no recibían nada. Entonces, claro, es la época de esa crisis, esa crisis económica, es porque se pusieron los precios tan elevados, pero exageradamente elevados, que afectó la parte económica. La parte económica de muchos países, Entonces, claro, es una crisis bastante fuerte. Y entonces dice que a partir de allí comienza una segunda ola de globalización. Claro, porque no solamente está afectando a un país, sino que está afectando a muchos países también son afectados por esas cuestiones de el incremento del petróleo. Y obviamente ustedes saben de que muchas cosas se mueven con el petróleo. Es lo que genera pues que haya un avance, un desarrollo. Una segunda ola de globalización partiendo de esta crisis. Ok, bueno. Lick, solo para agregar algo más, yo por ejemplo conocí personalmente a alguien que está aquí en Centroamérica con lo que es la industria petrolera y pues llegando a la conversación me di cuenta de que por ejemplo mediante esta industria petrolera hay una empresa que aquí en Honduras trabaja con bueno, es la que distribuye el petróleo para la producción a lo que es la Texaco y la gasolinera Puma, por ejemplo, que es lo que conocemos naturalmente en Honduras. Entonces, o sea, al final ellos lo que hacen es, hoy en día se crea entre la misma empresa una gestión de competencia, ¿verdad? Entonces, para poder tener uno mismo, el mismo dueño, la competitividad con otro nombre, aunque es el mismo producto, ¿verdad? Así es, muy bien. Gracias, Alan. Y es que es cierto. Usted dijo una palabra importante, competencia. La competencia es lo que hace que bajen los precios o que incrementen. Se supone que la competencia debería de ser para bajar los precios, para que sea algo mínimo, ¿ok?
porque si obviamente el mismo producto lo venden varios, entonces la gente tiene opciones de comprar a cualquiera de estas otras, pero cuando solo hay un vendedor, este vendedor coloca su precio. Y la otra persona, pues si los quiere, se lo lleva al precio que le está vendiendo. Bueno, y claro, estamos hablando aquí en una escala mundial, ¿no? No, aquí no hablamos no solamente de una escala de un trabajo o de un empleo individual. En este caso, estamos hablando de la globalización a una escala mundial. O sea, hablamos de que son cuestiones de que va a afectar grandes cantidades de millones de dólares. Y hablando de esa cantidad de dólares, entramos a la parte de, ya casi para ir terminando, de la relación entre globalización y el capitalismo. Incluso hubo un tema, recuerdo que hablamos en una de esas clases anteriores que hablamos del capitalismo, ¿cierto? Y el capitalismo como tal, hablamos de que es un capital, no que es una inversión, es como un capital semilla, podemos decir, a nivel de efectivo, qué sé yo. Es para poder comenzar algo. Pero el capitalismo, yo no sé, va. Hay muchas críticas que se hacen con el capitalismo, con el socialismo, con el comunismo, que son formas de pensamiento que buscan, o sea, han pretendido crear para poder ayudar a la sociedad a salir de la pobreza, a salir del subdesarrollo y toda la cuestión. Pero en teoría son muy buenas. La situación en la práctica, ¿no? Es en la vida real, en lo concreto. Y capitalismo tiene mucho que ver con el mercado. Compra-venta, compra-venta. Si hay demanda, entonces obviamente se va a vender. Y el capitalismo tiene mucho que ver, bastante. Ahora, ¿qué es el capitalismo como tal? De eso vamos a ver ese siguiente video, que sí me gustaría también que le presten mucha atención y me puedan decir qué conclusión sacan acerca del capitalismo, porque a veces se critica mucho el capitalismo y es lo que más se vive. Pero bueno, analicemos este video. Prácticamente todo el mundo es capitalista. Hablar de capitalismo suele asociarse con libertad, mercado, éxito, trajes y dinero. Pero, ¿qué es el capitalismo? La definición más popular de capitalismo nos dice que es un sistema socioeconómico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Esta definición es ampliamente usada, es la más popular en YouTube e incluso en los libros de economía. Pero esta definición plantea algunos problemas. Para entenderla, debemos saber qué es un sistema socioeconómico, debemos definir la propiedad, debemos saber qué son los medios de producción y debemos definir qué es un mercado. Además, a través de esta definición no tenemos idea de qué es el capital en capitalismo. También se suele asociar el capitalismo a la idea de libertad, o como sinónimo de libre mercado o libre empresa. Pero en realidad estas serían solo características económicas o políticas que pueden o no estar presentes. Bueno, si queremos saber qué es el capitalismo, debemos hacer como los economistas, sociólogos, historiadores y antropólogos, y ver al capitalismo como una formación histórica. Esto significa que no es el orden natural de las cosas ni el más grande logro de la civilización, sino una peculiar formación social, económica, política e institucional diferente de otras que le precedieron y diferente de otras que podrían surgir. Algo característico del capitalismo es su capacidad tremenda para generar más riqueza de la necesaria para sobrevivir, a una escala nunca antes vista. Por supuesto, en sociedades anteriores, como en Egipto o la antigua Roma, también se generaba mucha más riqueza de la necesaria. La diferencia es que en las sociedades antiguas, el excedente era usado para construir grandes edificios religiosos, para armar poderosos ejércitos o para bienes de lujo y caprichos de los líderes. Es decir, la riqueza era valorada en cuanto a su valor de uso, mientras que en el capitalismo, la riqueza es valorada más por su valor de cambio. Llamaremos a todo lo que pueda ser intercambiado como mercancía. Entonces, si cambiamos una mercancía por otra mercancía, podemos llamar a esto trueque. Ahora, simplificando, podemos decir que para mejorar los intercambios, incluiremos el dinero como representante del valor de la mercancía. Así, tendremos una mercancía que se cambia por dinero para luego cambiar ese dinero por mercancía. Por ejemplo, tengo un libro que no me gusta, así que lo cambio por dinero y con ese dinero luego me compro una hamburguesa. Todo perfecto. Esto es el capitalismo. No, claro que no. Existe otro movimiento. Dinero, mercancía, dinero. Es decir, tengo dinero, compro una docena de hamburguesas y luego las vendo para tener más dinero.
Por supuesto, después de vender, espero tener más dinero del que inicié. El dinero que atraviesa esto lo podemos llamar capital. Sí, el capital en capitalismo. Esto no quiere decir que el capital es solo cuando compras para revender. No. En realidad, el capital toma muchas formas complejas, especialmente en la actualidad. Pero quedémonos con que el dinero final es mayor al dinero inicial. Entonces, el capitalismo vendría a ser como el sistema social, económico y hasta cultural, donde el capital desempeña un papel fundamental y articulador, recordando que el capital puede ser la acumulación deliberada de ese excedente. Por supuesto, se puede asumir que tanto el capital como los mercados han existido a lo largo de toda la historia, pero se volvió más importante en el siglo XV y solamente en el siglo XIX se volvió dominante en la producción. Antes del capitalismo, la producción se basaba en el trabajo de los esclavos, como en la antigua Roma, o en la propiedad de la tierra, como en la época feudal. Ahora, ¿cuándo nace el capitalismo? Esta pregunta ha sido un dolor de cabeza para economistas, historiadores y sociólogos. No hay un año exacto que marque el inicio del capitalismo, y de hecho surge en un largo y conflictivo proceso entre el siglo XV y el siglo XIX. Se puede decir que comienza con el robo de tierras a los campesinos y privatización de las tierras comunales y medios de producción, y se sella con la Revolución Industrial. Además, intervienen muchos sucesos importantes como la conquista de América, la caza de brujas, la colonización, los nuevos mercados financieros y un sinnúmero de guerras y revoluciones. En realidad, es un origen bastante violento y conflictivo. En palabras de Karl Marx, el capital vino al mundo chorreando sangre y lodo. Por supuesto, el capitalismo cambió por completo la civilización. La tecnología se desarrolló como nunca antes desde la Revolución Industrial, al igual que la pobreza y la desigualdad. Pero lejos de ser la panacea prometida, el capitalismo plantea grandes retos de la civilización, como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad, que a veces parece que no se pueden resolver sin cuestionar las bases mismas del capitalismo. En fin, el capitalismo sin duda es uno de los mayores triunfos de la humanidad en muchos sentidos, aunque no tiene por qué ser el destino máximo de la civilización. Estudiar el sistema capitalista de forma crítica puede ayudar a plantear alternativas o mejoras que consideren la naturaleza y los derechos humanos. Bueno, si quieres saber más sobre el capitalismo y la economía, suscríbete al canal. Y si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo en tus redes. Recuerda que las fuentes están en la descripción del video. Ok, listo, suficiente. Ahora bien, me gustaría escuchar algunas dos impresiones también acerca del tema, de lo que acabamos de escuchar, la explicación que nos daba hacia grosso modo, ¿verdad? Del capitalismo, cómo se interpreta y cómo está afectando, porque esto sigue, el capitalismo sigue todavía y, pues bueno, no quiero dar mi opinión, quiero escucharlas a ustedes mejor. Va a haber unas dos participaciones para que enciendan los micrófonos, sobre todo los que no han participado. Quiero escuchar las voces también, ¿verdad? De los demás, ver esas opiniones, esos aportes que tienen de este video. A ver, escuchemos, vamos a escuchar algunos dos. A ver, voluntariamente, primero. Zaira. Ah, ok, Eric. El capitalismo nos sirve como para generar más riqueza, ¿verdad? Como en las pulperías que compran un producto a un proveedor a menos precio y ellos a la hora de revenderlo lo venden como más caro. Claro. Sí, es para obtener un beneficio, para obtener un plus. Ok, es para, es lo que llamamos, ¿no? La cuestión de lo que se hace en el mercado. Compra-venta. Zaira. Licenciado, lo que decía el compañero de que es la capacidad de tener dinero, comprar algo y generar mucho más dinero, pero es mucho más complejo que eso, como te explicaba en el video, y que es un sistema social y también es cultural. Vino en el siglo XV, pero se terminó evolucionando durante del siglo XV al siglo XIX y es lo que hoy conocemos, el capitalismo. Muy bien, gracias, Zaira. Y usted acaba de decir una cosa muy importante, que no solamente es eso de la compra-venta, es mucho más todavía, porque depende también de los asuntos culturales, es decir, la historia como tal, ¿verdad? La historia social como tal se puede ver muy marcada por este tipo de negociaciones que se hacen. Y esas negociaciones, ¿quiénes son los que tienen la capacidad? Por ejemplo, lo que decíamos ahorita anteriormente con la pregunta del el teléfono más caro, el celular más caro que hay, 80,000 empiras. Obviamente, ya decía la otra compañera, a lo mejor me compro un carro.
Pero habrá otro que podría decir, no, pero yo compro mejor comida. No, pero yo mejor pago mis deudas. No, yo mejor compro un terreno y lo siembro. O no, yo mejor compro mi casa y no sigo alquilando. Entonces, es decir, hay que ir viendo porque hay sus pros y sus contras con el capitalismo, así como todo sistema social siempre tiene sus pros y sus contras. En el caso del capitalismo es adquisición de un bien o de un servicio, adquirir algo que se me va a dar a mí, pero ¿quiénes tienen la capacidad para poder obtener ese bien? ¿Quiénes tienen la capacidad para obtener ese servicio? Ahí, licenciado, entran las élites. Tal vez por el manejo del control del poder o de las cosas podría ser, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se encargan de distribuir o de vender? Profe, pero disculpe, ahí también nos explicaba que no solo las élites son capitalistas, porque ahí entra todo el mundo. Todos. Todo el que compra y vende y genera es capitalista. Estamos inmersos sin haber, o sea, no nos pidieron permiso a nosotros para ser parte de este sistema, porque recuerden que es un sistema. Es todo un sistema que nosotros vemos, por ejemplo, América Latina es uno de los lugares donde más se puede ver este tipo de cuestiones también. Y otro lugar que es muy famoso, ¿verdad? Porque aunque se diga que es socialista y toda la cuestión, pero en la práctica es muy capitalista, es China. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí entran del sistema tremendamente, de una manera tremenda. Y en América Latina esto se da bastante. Se da mucho, 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 se da bastante esta cuestión. Y entonces, ahora el problema está de que se nos ha creado en la mente la necesidad de cosas que también no son tan necesarias. No sé, si usted entra en un supermercado y usted va por una cosa y no sale con una cosa. Sale sin nada de dinero. Incluso está diciendo, a lo mejor quíteme esta porque no se me ajusta. Es decir, hasta dónde llega, pues decir, como que la necesidad creada de algo innecesario. Porque yo voy, en Navidad, por ejemplo, voy a comprar un par de zapatos, no vengo con uno, vengo con dos, vengo con un par de sandalias también. Iba por un pantalón y me compré 2 pantalones. Iba por una camisa nada más y me compré 3. Ese es capitalismo. Zaira. Profe, pero ahí en lo que usted está diciendo, eso viene más al marketing, porque, o sea, yo como vendedora voy a crearle la necesidad al cliente para que el cliente sienta la necesidad de quererme comprar, porque si no, entonces no lo vendo. Así es. Es como una persona que tiene un carro. Después de cierto tiempo ya no quiere ese carro, quiere otro, quiere venderlo para comprar uno nuevo. Porque ya se aburrió del que tiene. O sea, está bueno o está malo. Y le va a decir, no, yo te lo vendo porque está bueno. Lo que pasa es que sencillamente quiero otro. Quiero otro. Pero ¿y por qué no te quedas con el que tenés? Tiene una motocicleta. Ya no quiere la moto que tiene. Ahora quiere otra. ¿Y está mala la moto? Entonces funciona muy bien. Entonces está buena, ¿para qué la querés cambiar? ¿Para qué? Y claro, todo ese tipo de cosas se han convertido en necesidades superfluas. ¿Así? Necesidades superfluas, es decir, que no son tan relevantes para nosotros. Vamos a ver, Josué. Sí, y esto del capitalismo no es nuevo, si esto desde tiempos remotos se viene viendo esto, porque mire, como antes la moneda en sí no existía, ¿qué es lo que hacía la gente? Pues cambiaba producto con producto, y esto ha venido existiendo porque como ya se viene viendo de que uno como humano pues se crea necesidades, entonces yo puedo ver que la otra persona tiene aquello y yo lo quiero tener, entonces, ¿qué hago para poder tener aquello? Entonces, la misma, el mismo humano, pues nos hacemos presentar esas necesidades que muchas veces, porque ya usted lo decía, no las necesitamos. Nos creamos necesidades para Semana Santa, para salir a viajar. Nos creamos necesidades para la Semana Morazánica, para salir a paseo. Nos creamos necesidades para Navidad. Es decir, para un cumpleaños. Para muchas cosas, ¿no? Y hasta dónde pues se convierten en nosotros una verdadera necesidad. O sea, lo que nosotros verdaderamente podemos decir que sí es una gran necesidad, que debemos de satisfacer eso. Pero el asunto hay un sistema que se nos ha metido tanto en la cabeza
que usted pide una hamburguesa sin tener hambre. Sin tener hambre. Y la traen, a veces está ahí y con el teléfono en la mano. Y la hamburguesa hasta se enfrió. Y la pidió. Pidió una comida de almuerzo y le están a hablar de que vaya a comer y no va porque está haciendo otras cosas. Y entonces, es que es un sistema tan complejo que está inserto en todas partes. Usted va a una feria, cualquier feria que sea, pero usted mira algo y no anda dinero y le dice al que anda a la par, préstamelo. Ya le dice, va con la familia, ya la mamá o el papá, préstamelo, después te lo pago. Y entonces, ¿para qué quieres eso? Si ni lo ocupa, ni lo necesita. Entonces, ¿para qué? Usted, préstamelo, hombre, préstamelo. Ahí después yo lo voy a pagar. Pero es que ni lo ocupa. Ah, préstame, hasta terminan peleando. Porque no lo quiso prestar. Si es que si no lo ocupa, le decir, sí, ¿para qué? Digo, ¿para qué lo va a necesitar? Ahí va a quedar guardado, como, tirado, va a quedar con un montón de cosas que tiene en su cuarto, que ni las usa. Es un sistema, estamos dentro de un sistema capitalista que se nos ha creado a nosotros un mercado en nuestra mente. Y eso afecta nuestra economía, sinceramente, porque estar comprando tantas cosas innecesarias solo para tenerlas uno guardadas o botadas, o quizás no, uno, bueno, las mujeres la mayoría, compramos un vestido, una ropa y nunca nos la pusimos. Entonces, son cosas innecesarias. Poder invertir ese dinero, poder guardarlo, poder ahorrarlo, mejor compramos algo que no lo vamos a usar. Nos estorba el dinero, ¿va? Nos Sí. estorba. Pura vanidad. Pura vanidad. Mire usted, es que estamos, y fíjense que no es tanto culpa de uno, sino que miren ustedes los comerciales. Los comerciales no son hechos solo ahí por hacer. Tienen influencia psicológica también. Buscan los mejores psicólogos para ver cómo puede hacer para que esto tenga influencia. Usted va a un supermercado, la música que le colocan en un supermercado no es solamente por ponerla. Tiene influencia también. Y ustedes se fijan que la gente por ratito se pone como loca. Así, se pone como loca, la gente como desesperada. Todo tiene su influencia. Es lo que decía una compañera, parte del marketing también. Entonces, todo eso se estudia, todo eso se estudia. Y es una situación real, una situación que la vivimos el día de hoy. Pero bueno, eso me parece bastante interesante, ¿no? Poder identificar este tipo de cosas que lastimosamente es una situación donde mucha gente se empobrece, se empobrece, se empobrece y queda endeudada hasta más ya no poder, hasta más ya no poder. Y entonces, la situación de la globalización, vemos de que está en todo sentido. Y eso que no desarrollé muchos otros temas que había más que meter, ¿va? Pero la globalización ahí se puede ver de muchas formas, tanto para bien como para mal. El problema está que obviamente hablamos de una cuestión que afecta bastante la parte, la estructura social. La estructura social eso impacta muchísimo. ¿Verdad? Y crea también divisiones, crea también preocupaciones, crea también ese tipo de sensaciones de no sentirse cómodo con lo que tiene, sino de que quiere más, quiere más, quiere más, y no tanto porque lo necesite, sino porque sencillamente se nos ha creado, se nos ha metido en ese sistema capitalista en la mente que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya me aburrí de esto. Como ya me aburrí, necesito algo nuevo. Yo necesito experimentar, necesito esa sensación de comprar algo nuevo, esa sensación, ese momento en el que yo adquirí aquello nuevo, que me sentí tan bien, me sentí tan fenomenal. Cuando ya pasa ese efecto, cuando esa adrenalina ya pasa, quiero volver a sentir otra vez ese placer. Quiero volver a sentir. Y mientras no lo sienta, entonces yo no me siento a gusto, no me siento bien. Si yo quiero volver a experimentar eso. Nos han metido tanto en la cuestión de la cabeza nosotros que nos hemos vuelto parte del sistema. Y eso en escala mundial, a escala mundial. Y entonces, ¿es malo el sistema? Pues yo digo que tal vez, yo creo que los sistemas como tal no son malos porque tienen muchas cosas buenas. A veces como el mal uso, ¿no? Del sistema o como decía alguien por ahí, a veces el problema no son los sistemas, es el ser humano. Que muchas veces lastimosamente no hacemos lo mejor. No hacemos lo mejor. Si el sistema es excelente, podría ser muy bueno, pero al momento de aplicar eso es donde tenemos el problema. Ahí es donde tenemos como ese déficit, no de economía, sino ese déficit de decisiones, ese déficit emocional, ese déficit de pensamiento, de ideas. Pero bueno,
cuestiones, ¿no? Bueno, entonces ahora sí podemos decirnos que estamos bastante preparados en sentido general para el trabajo que van a realizar ustedes y que van a presentarlo. Recuerden que este trabajo lo tienen que presentar el 14 de septiembre. 14 de septiembre. Es decir, hoy es 8. Ustedes tienen que estar presentando eso el próximo miércoles. Tienen que estar enviando ese trabajo desde hoy, jueves. Tienen estos días para reunirse con su equipo, hacer un trabajo muy bueno, lúzcanse porque es el último trabajo que tienen. Para el control de lectura yo les voy a compartir un tema, un texto, para que lo lean. Siempre enfocado a los temas de hoy, ¿verdad? La globalización y el cambio social. Lo van a leer y vamos a la primera hora, va a ser para compartir, ¿verdad? El tema, para analizar lo que ya hicieron, ¿verdad? Lo que hicieron con el trabajo, pues. Y después a la segunda hora ustedes van a entrar al campus virtual y van a hacer el control de lectura. Y ya con eso, recuerden que el control de lectura, pues automáticamente al terminar el examen o al terminar la hora, les está arrojando el resultado de cuánto obtuvieron. Lo único que queda pendiente solo sería el trabajo de ahorita, pero si lo envían con tiempo, pues si me da chance a mí de revisar el trabajo, entonces, o los que yo vaya ya mandando, pues perfecto. Ya la mayor parte de los trabajos, por no decir que todos los trabajos que me han enviado ya están revisados, ¿verdad? Solamente creo que quedó pendiente uno que lo iba a mandar, pero ahí todos, se fijaron ya, todos los trabajos ya están revisados. Toditos están revisados, ¿verdad? Ya las notas ya las tienen, ya saben quién pasa, quién no pasa. Las reposiciones de los exámenes, pues no me han dado nada de administración para decir que alguien haya ido a pagar para poder hacer la reposición del examen. Y mientras a mí no me deleguen, no me autorizan, no puedo aplicar exámenes, ¿verdad? Así que eso sí, lo siento mucho, pues tiene que hablar con administración, porque administración ya no tengo nada que ver yo. A mí solo me dicen, pues, el estudiante ya canceló, entonces perfecto, yo no hay ningún problema. Josué. No, referente a eso del examen, es que el alumno, digamos, un ejemplo, primero se aboca con usted y le dice, voy a hacer reposición, entonces el alumno solo va a hacer el pago, lo presenta a administración y después le presenta el recibo de pago a usted, pero primero el alumno se aboca con usted. Si el alumno no se aboca, entonces ya no hay ningún problema. Perfecto, sí, es más que todo porque alguien me dijo de un examen que necesitaba, entonces yo le dije, sí, que bueno, desde ahí les vengo diciendo, ¿no? Que se comuniquen con administración porque ustedes tienen que cancelar el valor del examen y pues no, cheque, entonces me lo presentan cuando ya hayan pagado, me dan el comprobante, me lo mandan por WhatsApp del grupo, no a privado, no a mi privado, sino que al grupo, y me dice, pues mire, Lick, ya cancelé el examen porque no puedo hacerse presente ese día que se hizo el examen, ¿ok? Más que todo porque solo fue una persona, creo que la que se comunicó conmigo y que, pero no me han dado comprobante. Así que si no me dan eso, no puedo hacer nada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para ir terminando. Sí, igual manera, ¿no? Recuerden enviar el trabajo, todas las rúbricas están en el campus virtual. Ahí léanlo, que ahí está el espacio ya para que ustedes puedan subir el enlace del video con su portada. Perfecto. Y ahí estamos, cheque. Ya la próxima nos encontramos. Berenice. Licenciado, paso lista, es que yo entré un poquito más tarde, pero solo fueron como 15 minutos. Sí, como una hora después, pero no, broma. Sí, ya pasé. Ya le voy a volver a pasar. Johnny Vargas, tiene una pregunta, levantó la mano. Sí, respecto el otro jueves 15 de septiembre, ¿van a trabajar ustedes como docentes? Siempre. Siempre. Ok. Bueno, yo no tengo nada, a mí no me han dicho otra cosa. Me han dicho 15 es normal. Brian Díaz. Profe, a mí no me pasó lista, es que entré un poco tarde. Listo, ya la vamos a pasar lista. Vamos a ver, vamos a salirme de aquí. Lo que voy a entrar porque esta página se sale. A ver. No sé si alguien más se hizo falta para pasar en la lista. Y si alguien más tiene alguna otra pregunta también acerca del trabajo, o no sé, algo que haga falta. Yo Lick, tengo una duda. Esta narración que vamos a hacer, ¿lo vamos a hacer como el video que hicimos la vez pasada? ¿Vamos a ir narrando o cómo es?
Sí, o sea, les doy la opción, que lo pueden hacer como una historia, Ajá. personificar la historia, Ah, ok. o lo pueden hacer como un cuento, o sea, pero los personajes van a ser ustedes, eso sí. Ah, listo, listo. Te van Listo. a, Ahora sí. te van a sacar Listo. Gracias, Eli. van a sacar esos dotes artísticos ahí, como historia o como cuento. Ok. Denme los nombres de los que los que entraron despuesito. Nombre y de dónde son. Los que faltaban de la lista. Ah, no le entendí. No le escucho. Eran dos. ¿Quiénes son los que hacían falta? Yo, profe Brian José. Ajá, Brian. ¿De dónde es usted? Aquí ya lo encontré. Brian José Castilla Castellano. Listo. ¿Quién es la otra persona que me dijo? Era una alumna, creo. No sé quién es. ¿Quién era la otra persona que hacía falta? O sea, si tiene problemas para el audio, entonces escriban en el chat. La otra persona que hacía falta, eran dos, ya no me acuerdo quién Creo era. que se llama Berenice. Lee. El que me confirme, Es de es de La Paz. La Paz, La Paz, La Paz, La Paz. Ah, sí, no asistió, dice aquí. Pero que me confirme porque qué tal no es ella. Se perdió, no está aquí. Se salió. Berenice. No, no está aquí, se salió. Berenice. Porque me imagino que está un poquito inestable. Vamos a poner aquí Berenice, entonces, ¿dónde estaba? Acá. Listo, por si la mosca. Nadie más, hacía falta, ¿verdad? Bueno. Listo, bueno, a mí no sé, creo que no se me olvida nada, creo que eso es todo. Entonces nos veremos en la próxima y envíenme el trabajo, por favor, no lo envíen a la carrera y no voy a aceptar trabajos individuales. Lo digo con tiempo, soldado avisado no muere en batalla. ¿Le que mira cómo he hecho solito? No, es un trabajo en equipo, pero tienen los equipos formados desde el primer día, así que, ojo, ¿verdad? No voy a aceptar trabajos individuales de NADIE, nadie. Entonces, para que ya lo sepan. Así que pila a trabajar, ¿verdad? Sin excusas. Zaira. Licenciado, esta semana que viene es la única que tenemos ya clase, ¿verdad? La siguiente es receso y después otra vez, ¿verdad? Así es. Fíjese que no sé cuánto tiempo le dan de receso, porque ya no me acuerdo. Sí, así es como ella dijo, Lee. Ah, bueno, una semana libre entonces. Una semana de descanso, que es la semana de recuperación, es esa. Ah, ya, Sí. excelente. En esa semana, pues el que aprobó la clase descansa y el que no, pues va a recuperación y a la siguiente, pues las clases del periodo. Perfecto. Pero miren qué rapidito pasó, ¿ven? Porque nosotros estamos terminando el periodo. Yo disfruté esto, no sé ustedes, va, pero bueno. Bueno, entonces estaríamos... ¿Ah? Alan. No, nada, perdón. Ah, ok, perfecto. Bueno, con esto entonces terminamos. Les deseo lo mejor de los éxitos y pues a ponernos las pilas con el último trabajo y a leerse el documento para el examen final, ¿verdad? Así que les deseo lo mejor, que la pasen bonito. Saludos a todos. Feliz Buenas noche. noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.